Vamos ahora a pasar a nuestra conferencia final de esta serie sobre la reconciliación y vamos a hablar del perdón bíblico, que es donde concluye todo. Esto es lo que reconcilia. Quiero leer como texto base que vamos a usar Efesios 4, 31 al 32 y luego oramos. Dice la palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, de nuevo nos acercamos a ti en esta hora, porque estamos conscientes que nuestra suficiencia viene de ti. Señor, háblanos, instrúyenos, renuévanos como cantábamos. Danos ese sentir que hubo en Cristo. Danos ese corazón de siervo, de humildad, para reconocer nuestros propios errores y buscar tu gracia para lidiar con las situaciones en nuestro matrimonio. Oh Señor, que todos salgamos renovados, fortalecidos, animados a resolver bíblicamente nuestros conflictos, de tal manera que tú seas glorificado y nosotros seamos bendecidos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren quién está aquí. ¿Usted sabe quién es ese? Ese es Carlos. Lo que pasa es que está un poquito más viejo ahí ya, pero es el mismo Carlos. Y yo no sé si usted se da cuenta dónde él está. Está en un cementerio. Y Carlos está llorando desconsolado. Fue ella primero. Carlos está llorando desconsolado en el cementerio. Y un amigo de la infancia que lo ve y lo reconoce le dice: Carlos, qué pena me da tu dolor. Me identifico contigo, hermano. Esa es la tumba de tu esposa. Y Carlos responde: no, es la tumba del primer marido de Carla. Sí, yo dañé el chiste. Él estaba gritando: ¿por qué tenías que morir? ¿Por qué tenías que morir? Ok. Los conflictos y ofensas, hermanos, son inevitables. Si no lo manejamos bíblicamente, terminarán no solo destruyendo nuestro matrimonio, sino amargando nuestra vida, como le pasó a Carlos. Amargado, desconsolado porque murió el primer marido de su mujer y la dejó disponible para él. Afortunadamente en la Biblia tenemos soluciones y respuestas. Ya vimos, y esto es muy importante, lo estamos enfatizando desde ayer, este proceso comienza con nosotros delante de Dios, y luego que hemos resuelto nuestra situación delante de Dios, entonces estamos listos para aplicar las respuestas de pacificación, que son estas que están aquí. Estas que están aquí, respuestas privadas y respuestas asistidas, ¿verdad? Nos estamos concentrando específicamente en el método de la reconciliación por medio del diálogo, que es el método por excelencia, es el que más se menciona en la palabra para resolver los conflictos, y es un método que incluye 3 elementos. Ya hemos visto la confesión, la confrontación y el perdón. Hablamos de estas dos en la sesión pasada. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el perdón que debemos otorgarnos desde la perspectiva de la Biblia. Les resumo nuevamente de una forma gráfica lo que hemos visto. El primer paso es yo acercándome a Dios, no a mi pareja, primero a Dios, reconociendo los ídolos. Hay ídolos de mi corazón que me llevan a contender que no es el problema en sí, es algo en mí. Yo debo confesarlo a Dios y hacer entonces mi examen, mi evaluación de cómo yo he ofendido a mi pareja, para pedir perdón a Dios y luego acercarme a mi pareja en confesión y reconocer mis faltas y mis pecados de todas las maneras que vimos. Esto debería generar una respuesta de confesión también en ella, pero si no lo hace, entonces nosotros recurrimos al proceso de confrontación, donde utilizando los 10 principios bíblicos que le mostré, vamos a confrontar a nuestra pareja no solo con su pecado, sino con el Evangelio. En la generalidad de los casos, esto da como resultado ya la confesión, y podemos entonces pasar a la reconciliación, estando todos reconciliados con Dios y uno con otro, en lo que sería el círculo del perdón de Dios. Pero el punto central es que el perdón es el ingrediente imprescindible. Todos los pasos de confesión y de confrontación tienen como propósito que lleguemos al perdón, a perdonarnos mutuamente. El perdón es lo que sana
las heridas de la persona ofendida. El perdón es lo que libera la culpa del ofensor. El perdón es lo que cierra la brecha. El pecado causa una brecha, una separación entre la pareja. El perdón la cierra y une nuevamente a la pareja. El perdón inmediato y frecuente, así como las ofensas serán frecuentes, el perdón tiene que ser inmediato y frecuente para evitar que las ofensas carcoman la relación. Y el perdón es incluso lo que inicia y capacita para restaurar un matrimonio que ya ha colapsado. Si tú encuentras que tu matrimonio ya no va para ningún lado, todavía hay esperanza si a través de este proceso de reconciliación que hemos visto podemos llegar al perdón. Eso nos capacita para volver a edificar un hogar, un matrimonio destruido por el pecado. Y por eso le traje 3 muestras de muchas que pude haberle buscado. Todos, usted vio que el elemento clave era que por lo menos uno de ellos ya estaba pensando en la separación, pero en todos Dios obró para restaurar ese matrimonio colapsado. O sea que en Cristo hay poder, hay gracia y podemos nosotros restaurar cualquier relación, no importa dónde esté. Sin embargo, eso es imposible sin el perdón. Sin perdón, ninguna relación humana se sostiene. Y eso es especialmente cierto del matrimonio. Así que vamos a tratar este tema desde la perspectiva de la Biblia y estos son los puntos que vamos a ver. Vamos a ver la naturaleza del perdón desde la perspectiva de la Biblia, los niveles del perdón, el núcleo del perdón, es decir, qué es lo que hay en el corazón del perdón bíblico y la necesidad del perdón. Este orden está invertido, eso va así. Lo vamos a ver ahora. Vamos entonces a comenzar con la naturaleza del perdón. Y esto es muy importante, hermano. Esta es la clave para todo lo que vamos a decir hoy. La Biblia presenta el perdón horizontal es modelado según el perdón vertical. O puesto de otra manera, Dios no es solo el motivo, sino el modelo para el perdón que otorgamos. Nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Usted está viendo? ¿Cómo debemos otorgar el perdón? Dice Dios, como Dios nos perdonó. El perdón que debemos dar a nuestra pareja es exactamente el mismo perdón, la misma calidad del perdón que Dios nos ofrece y nos otorga a nosotros. ¿Qué significa? Bueno, este pasaje de Colosenses es más explícito todavía. Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestro perdón debe ser como el perdón de Dios. Usted dice, pero yo no soy Dios, pero si eres un hijo de Dios, tienes la naturaleza de Dios. ¿Tú lo crees? Dios dice que si tú eres un hijo de Dios, tú has sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Y sobre esa base que Dios te llama a perdonar como Él perdona. Porque hay un pedacito de la naturaleza de Dios en ti y tienes el Espíritu Santo. Así que, ojo, esto es lo más importante. Porque yo le voy a dar muchísimos detalles otra vez que usted no va a poder retener, pero retenga esto. El perdón que tú estás llamado a otorgar a tu pareja es exactamente como el perdón que Dios otorga y Dios te ofrece a ti. Es según el perdón, el modelo del perdón de Dios. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, eso significa primero que el perdón es una decisión. El perdón cristiano, y esto se me frizó ahora. Okay. El perdón no es un sentimiento, hermano, es una decisión. A veces la gente dice que yo no me siento listo para perdonar. ¿Y quién dice, dónde dice la Biblia que el perdón hay que sentirlo? Es una decisión que tú tomas. Dios no nos perdonó porque sentía perdonarnos. La Biblia dice que Él nos perdonó cuando estaba airado o nos ofreció el perdón cuando estaba airado con nosotros, aún siendo enemigos, aún siendo pecadores. No era porque Dios sentía nada, sino que Dios tomó una decisión según el designio de su voluntad, dice Efesios 1, de perdonarnos. Es un acto de la voluntad, no es un sentimiento. ¿Ok? Y eso tenemos que tenerlo claro. Fíjese aquí donde el Señor dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. No dice cuando tú te sientas, no, perdónale. Eso es un acto de la voluntad, es un mandato, algo que tú tienes que obedecer. Tú otorgas el perdón. ¿Ok? Muchas veces, hermano, y tenemos que estar claros con eso, vamos a tener que perdonar cuando aún no nos sentimos con deseo de hacerlo.
Porque no es nuestros deseos lo que nos mueven al perdón. Es una decisión voluntaria, consciente que hacemos de perdonar así como Dios nos perdonó. Lo segundo que vemos en la Biblia es que el perdón bíblico es un compromiso, una promesa. Y aquí vamos entendiendo, si no es un sentimiento, ¿qué es? Perdonar simplemente significa que yo me comprometo delante de ti. Algunos dicen prometo 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Nuevamente, siguiendo el modelo de Dios, que no volveré a mencionar esa ofensa para usarla en tu contra. ¿Cómo nos perdona Dios? Dice la Biblia, perdonándonos todos los pecados, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, todas nuestras ofensas las anula, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios simplemente canceló el expediente judicial que había en nuestra contra. ¿Qué es el perdón? Yo me comprometo a que eso que tú hiciste no voy a volver a usarlo en tu contra. Ojo, no voy a volver a mencionarla para usarla en tu contra. Eso no quiere decir que yo no puedo volver a mencionar la ofensa. Y le voy a dar un contexto en que se puede, o 2. Porque hay gente que, ¿verdad? Ya dice que me perdonó, pero a cada rato me menciona. Eso está mal, porque si lo perdonó no debe volver a mencionar lo que hizo. Se supone que ya, ese es el perdón. No voy a volver a sacar esto en tu contra, pero yo te perdoné la otra vez y tú volviste y lo hiciste. Te perdoné y volviste y lo hiciste. Por amor a ti, para que tú entiendas que se está convirtiendo en un patrón, yo puedo venir y decirte, amor, ya van 3 veces que tú haces lo mismo y hemos hablado de esto y tú sigues. No te lo está usando en tu contra, te lo está usando a tu favor, para mostrarte que tienes un problema, para mostrarte que necesitas ayuda. ¿Tú entiendes? No es lo mismo. Otro contexto en que se puede mencionar la ofensa, bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero miren aquí, otra cosa que prometemos o que nos comprometemos cuando perdonamos es a no quedarnos pensando en esa ofensa en nuestra mente. Yo me comprometo delante de ti que no voy a traer esto en tu contra otra vez, pero tampoco voy a quedarme pensando en eso que tú hiciste. Fíjese lo que Dios hace con nuestro pecado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ojo, de hecho tenemos una canción que dice eso, pero no es verdad. Dios no olvida el pecado, eso no es lo que está diciendo ahí. Olvidar es un acto involuntario. Dice que Dios no recuerda nuestro pecado, no es lo mismo. Recordar es voluntario. Recordar es yo ponerme a pensar activamente, déjame acordarme, ¿dónde era? Yo lo estoy buscando allá atrás. Recordar es un acto voluntario, olvidar no. Olvidar es involuntario. Eso quiere decir que perdonar no significa que yo voy a olvidar. Significa que yo me comprometo a no recordarlo, a no traerlo a mi mente, a no volver a pensar en eso y quedándome ahí en la mente dándole vuelta a lo que dijo. Eso es. Y que aun cuando el pensamiento de lo que me hizo llegar a mi mente, yo lo voy a descartar rápido, como dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. O como decía Martín Lutero, yo no puedo dejar que las aves vuelen sobre mi, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo evitar que hagan un nido en ella. Entonces, usted se compromete a que no se va a quedar pensando en esa ofensa más, y aun cuando llegue a su mente, la va a desechar rápido por otro pensamiento agradable con relación a su pareja. Así que esto es importante, estas son las 4 promesas, los 4 compromisos. Esto es lo que usted está diciendo cuando dice te perdono. Te perdono no significa que yo voy a sentir, mire, a veces tenemos todavía sentimientos agrios y a veces van a venir buenos sentimientos, pero van a venir después que perdonamos. Pero hacemos este compromiso, no voy a volver a usar la ofensa en tu contra, no meditaré más en esa ofensa en mi mente, no voy a dejar que esta ofensa interrumpa o afecte nuestra relación. Y eso lo vemos aquí nuevamente en el ejemplo de Dios. ¿De qué se trata el perdón de Dios? De tener una relación íntima con Él. Jeremías 31:34, esta es la promesa del nuevo pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Yo no sé si usted está consciente que esa palabra en la Biblia tiene que ver con tener una relación estrecha, cercana, ¿verdad? Ese es el conocer de Dios en la Biblia. Por eso dice que la Biblia, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Es eso que está hablando? ¿Y por qué? Desde el más pequeño hasta el más grande de ellos me conocerá, porque perdonaré la maldad de ellos.
¿De qué se trata esto? De que yo no voy a dejar que este pecado interrumpa nuestra relación, afecte nuestra relación. No me va a impedir ser la esposa, el esposo amante que Dios me llama a ser, la esposa respetuosa que Dios me llama a ser, el esposo y la esposa que cumplen las responsabilidades. Eso es lo que significa que yo perdono. No voy a dejar que esta ofensa afecte la relación que estamos teniendo a partir de este momento que te ofrezco el perdón. No hablaré más de esta ofensa con otros, eso es otra cosa, eso es chisme. Y aquí le pongo otra excepción, que es en el caso de la consejería. ¿Cuándo podemos volver a hablar la ofensa? Bueno, primero, si usted tiene problemas, si usted ha otorgado el perdón, pero tiene problemas para mantener esto, y en muchos casos sucede, tiene problemas para mantener ese compromiso que hizo de perdonar, entonces usted debe buscar consejería y debe buscar a alguien que lo ayude en ese proceso de perdonar, y ahí va a ser importante hablar de la ofensa con otro, con el consejero, explicarle lo que pasó para que él entienda, ¿ok? Entonces ese es el contexto en que se pudiera hablar de la ofensa con otra persona, solo en el contexto de consejería, o que ambos estamos buscando consejería y estamos tratando de resolver el problema. Pero estas son las 4 promesas o compromisos del perdón. Esto es lo que usted dice cuando dice te perdono. Lo que usted está haciendo es comprometiéndose a no volver a mencionar esto en tu contra, a no meditar más en esto en mi mente, a no dejar que interrumpa nuestra relación o la afecte, y a no hablar de esta ofensa con otro. Eso es perdonar desde la perspectiva de la Biblia. Así que desde la perspectiva de la Biblia, el perdón es un acto de la voluntad, no un sentimiento, se otorga a pesar de mis sentimientos, es un compromiso que yo hago, pero aquí viene una de las más fuertes, y acuérdense que todo esto es mediado, modelado por el perdón de Dios. El perdón bíblico es ilimitado. ¿Qué eso significa? Que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar todas las veces, Hermano, ¿no le da gozo saber que Dios no dice, se te están acabando los chances? ¿No le da gozo saber que el perdón de Dios es ilimitado? Que cada vez que tú vas donde Dios, Dios te va a perdonar si tú vas donde Él buscando el perdón. ¿No te da gozo saber que Dios no tiene una cantidad específica y te la va contando, te quedan tantas? No, el perdón de Dios es limitado. Dios ha prometido echar nuestras iniquidades a lo profundo del mar, todos nuestros pecados, perdonándonos todos los pecados. Bueno, así mismo nosotros estamos llamados a perdonar todas las veces a nuestra pareja. ¿Cuántas veces? ¿Tienen miedo? ¿Cuántas veces? Todas las veces. El Señor lo dijo de esta manera. Usted conoce este pasaje en Mateo 18. De hecho, Mateo 18 viene después del proceso de la disciplina de la iglesia. Dice entonces, está hablando de confrontar al hermano para que se arrepienta y restaurar la relación. Y Pedro se acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pedro creía que se la estaba comiendo, ¿usted sabía? Porque los maestros, los rabí judíos, decían que tú solamente tenías que perdonar 3 veces. Parece que eran peloteros y a la tercera te ponchaste. Tú ves, 3 veces decían los rabí. Después de 3 veces ya tú no tienes que perdonar más. Y Pedro, que era Pedro, tú ves, quería lucirse y le dice hasta 7, Señor. O sea, como mira, qué piadoso. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por cierto, el Señor no está diciendo un número específico ahí. No es de que sí, podemos perdonar 70 veces 7, esos son 490 veces. Yo he tenido en el salón de consejería una hermana que yo le digo, ya yo le he perdonado 452, nada más le quedan 38. No se apure que mire, uno ve cosas, señores. Y ya van, yo he tenido 2 casos ya de que me llevan una libreta con fecha, tal día del año, qué sé yo cuánto me hizo tal cosa, y tienen una macota llena de cosas así, ve uno, que la gente tiene. Llevan récords de las ofensas. El Señor no está diciendo que tú debes perdonar 490. Eso es una expresión idiomática, sino hasta 70 veces 7. La idea es sin límite. Tú debes perdonar sin límite, no importa cuántas veces tú tengas que perdonar, tú tienes que seguir perdonando. ¿Por qué? Porque como Dios te perdonó a ti. Y de nuevo, hermano, qué gozo es saber que Dios no va a decir, ya yo te he perdonado demasiado. Otra vez, nosotros tenemos que empezar por ahí.
por llenarnos del Evangelio y saber, wow, qué bueno saber que Dios me va a perdonar siempre. Pues así mismo tú debes perdonar siempre a tu pareja. Siempre debes ofrecer el perdón y otorgar el perdón, como vamos a ver en un momento. Mire aquí de nuevo, esto ya lo pone en el contexto de un solo día. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día, esto en general, sin límite, aquí en el día, y otra vez, no lo tome como que son 7 de verdad. El Señor está diciendo, no importa cuántas veces al día pecare contra ti, volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. O sea que el perdón bíblico es ilimitado, no se acaban. Así como el perdón de Dios no tiene límite, pero el perdón bíblico es además una gracia que se otorga. Dice Efesios 1:7, hablando del perdón de Dios, que es nuestro modelo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es el perdón? Una gracia. Una gracia, por definición, es algo inmerecido. ¿Y por qué esto es importante? El perdón no se otorga sobre la base de méritos. Perdónalo, es verdad que él es así, pero tú sabes que él es buen papá y él es un hombre muy trabajador. No es que no hay que dar argumento de nada, esa no es la base del perdón. No es porque se lo merece que tú lo vas a perdonar o la vas a perdonar. Tú la vas a perdonar porque así como Dios te perdona, de gracia. Que otra vez, hermano, piénsalo, no te da gozo saber que Dios no te perdona sobre base de mérito, no es porque tú te lo mereces. Porque si fuera porque te lo mereciera, ¿quién sería perdonado? Nadie, porque nadie se lo merece. El perdón es una gracia. Yo lo doy de gracia, como de gracia Dios me lo ha dado. La pareja no tiene que ganarse el perdón. Eso no es verdad, no es algo que se gana, es algo que usted otorga libremente, como Dios te lo otorga a ti. Tampoco es algo que se otorga como recompensa. Te voy a perdonar si hace tal cosa. Ese no es el perdón bíblico. Usted no impone una labor, una tarea. Usted lo otorga libremente y por gracia como Dios lo da. No se otorga, y este es más fuerte todavía, sobre la base de garantías futuras. Te voy a perdonar, pero prométeme que no lo vas a hacer más. Dios le hace eso a usted. Imagínese que Dios no hiciera eso. Yo te voy a perdonar si no lo vuelve a hacer más. ¿Cuántos seríamos perdonados? Ninguno. Nosotros vivimos cayendo en la misma ofensa. Yo le dije ahorita, ojo, porque si usted es inquisitivo, usted dirá, pero usted no dijo que él tenía que comprometerse a no hacerlo más. Sí, pero eso es la parte de él. Una cosa es la parte del ofensor y otra la parte del ofendido. El ofendido no debe exigir garantías. El ofensor debe determinar y decir su deseo de que no lo va a hacer más, como una manera de mostrar su arrepentimiento, aún su plan para hacerlo. Pero el ofendido no tiene derecho a demandar garantías, porque el perdón es una gracia. Es algo que se otorga libremente, es un favor inmerecido. Eso es lo que es gracia por definición, es algo que no se merece. Así que el perdón bíblico es una gracia, es un acto de la voluntad, no de los sentimientos. Es un compromiso que yo hago y que yo otorgo libremente, donde me comprometo a esas 4 cosas. Ahora, si no es ninguna de estas, no es porque se lo merece, no es porque se lo ganó, no es una recompensa, no es porque ha prometido no hacerlo, porque es que perdonamos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es el núcleo del perdón, o la raíz del perdón, o el corazón del perdón. Le puse el núcleo para que sean todas con N. El núcleo del perdón lo otorgamos sobre la base de la obra de la cruz. ¿Por qué perdonamos? Por lo mismo que tú eres perdonado. ¿Por qué tú eres perdonado? Porque Cristo pagó el pecado en la cruz. Y yo le voy a otorgar a otro el mismo perdón que Dios me dio. Perdón comprado por Cristo en la cruz del Calvario. Mire cómo la Biblia nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también nos perdonó a vosotros en Cristo. El perdón se otorga en Cristo. El perdón de Dios se otorga en Cristo. Nuestro perdón se otorga en Cristo. Ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mediante la cruz nos reconcilia con Dios. Por medio de Él somos perdonados con Dios, y sobre esa misma base, sobre ese mismo evangelio que perdonamos. Esa es la esencia del evangelio,
que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Yo soy perdonado porque ya otro lo pagó. Yo no demando pago porque ya otro lo pagó. Y ese fue como Dios me otorgó el perdón. Y es ese mismo perdón de Cristo comprado en la cruz que yo voy a otorgar a los demás. Eso es lo que la palabra nos enseña. Mire de nuevo el texto. Perdonándoos unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Yo voy a perdonar en Cristo en al menos 3 maneras. Y esto es sumamente importante. Yo perdono primero sobre la base del perdón recibido en Cristo. ¿Por qué yo te voy a perdonar todas las veces? Porque Dios me perdona a mí todas las veces. Y porque Dios me ha perdonado de la misma manera que yo te voy a perdonar. Esto es lo que sigue. Después que Pedro da aquella famosa metida de pata de hasta 7, y el Señor le dice, no, mi hijo, es todas las veces. Entonces el Señor cuenta esta parábola, la parábola de los 2 deudores. Y usted la conoce seguramente. Donde había un siervo que debía 10,000 talentos. Señores, yo no me voy a perder en los cálculos que la gente se mete, pero para que usted entienda, eso equivale a 150 años de trabajo. Eso era lo que él debía. Lo que se paga un día de trabajo, 150 años de trabajo ininterrumpido. ¿Quién puede pagar esa deuda? Eso no lo puede pagar nadie. Nadie. Por eso es que lo vendieron a él y toda su familia. Nadie puede pagar una deuda como la que él tenía. Sin embargo, él se encontró con un siervo que le debía 100 denarios. El amo se la perdonó libremente, una deuda impagable, se la perdonó. Pero saliendo de allí se encuentra con uno que le debía 100 denarios. Esto no es una deuda insignificante. El denario era el salario de un día. Eso quiere decir que le debía 3 meses, 3 meses y medio de trabajo. ¿Pero cuánto era que él debía? Más de 150 años. Y este debía 3 meses. Y a él le perdonaron los 150 años de trabajo y él no pudo perdonar 3 meses de trabajo. ¿Y qué hizo el amo? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dios dice, yo te perdono a ti todas. Tú no puedes perdonarle a tu esposo, a tu esposa, la que te hace. ¿Cuál es más grande, tu deuda con Dios o la de tu esposo contigo? Yo no sé si tú estás consciente de eso, pero tu deuda que tu esposo o tu esposa tenga contigo no es ni comparable con la que tú tendrías en el cielo si el Señor no cancelara. Todos tus pensamientos, tú pecas de pensamiento, palabra, acción, actitud, por comisión y por omisión todos los días. Y Dios te la perdona. Tu pareja puede que peque muchas veces contra ti, pero nunca se va a comparar la deuda que tenemos con Dios con la deuda que tiene nuestra pareja con nosotros. Y Dios dice, así como yo tengo misericordia de ti, eso es lo que yo quiero que tú tengas con tu pareja. Y le otorgues ese mismo perdón sobre la base de que yo te he perdonado más a ti. Le pongo esta cita del pastor John MacArthur en su libro Libertad y Poder del Perdón. Él dice, nuestra necesidad de perdón divino es infinitamente mayor que cualquier perdón que pudiéramos ser llamados a extender a nuestros congéneres pecadores. A la persona que siempre tenga presente esta verdad, nunca le resultará un mayor problema perdonar a otros. Otra manera como la obra de Cristo nos motiva al perdón es sobre la base del perdón consumado. No solamente el perdón que yo he recibido, sino por el pago que ya Cristo hizo. Y lo que eso significa es sencillo. Si tu pareja es cristiano, ese pecado que él cometió también fue pagado en la cruz. Por lo tanto, yo no puedo cobrar a alguien lo que ya Cristo pagó. Cristo pagó la deuda de todos los pecados de los suyos, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y clavado en la cruz. Eso no es solamente tu pecado. Cristo que habló en la cruz, eso que te hizo tu pareja, también fue pagado allí. Así que tenemos que perdonar, primero porque hemos recibido perdón, pero segundo porque ese perdón también fue concedido a nuestra pareja y también fue ese pecado pagado allá. Es sobre esta base que no tenemos derecho a no perdonar. No podemos cobrarle a alguien lo que ya Cristo pagó. Estamos literalmente cobrando una deuda que ya fue saldada si tu pareja es cristiana. Le pongo aquí esta cita de Miguel Núñez y Luis Méndez en su libro Transformado a su imagen. Cuando Jesús fue a la cruz, cumplió con todas las demandas de la justicia divina. Él pagó por todos los pecados, incluido el pecado que se ha cometido en nuestra contra.
No podemos cobrar 2 veces porque ya Jesús hizo provisión para esa ofensa que nos han ocasionado. Por tanto, yo necesito entender que cualquier ofensa que reciba entra dentro de un expediente que ya Cristo hizo un pago completo. Y por tanto, no debo enviar otra vez la factura a esa persona. Yo perdono porque ya Jesús hizo provisión para cubrir esa ofensa. Así que perdonamos sobre la base del perdón recibido, perdonamos sobre la base del perdón consumado. Cristo me ha perdonado a mí, pero también ya pagó la deuda de mi pareja, lo que ha cometido contra mí. Pero perdonamos también sobre la base del perdón disponible. ¿Y qué es eso? Y usted me dice, pero mire, mi pareja no es cristiana. Entonces, esa deuda no ha sido saldada, o sea que yo sí puedo cobrársela, ¿no? Yo perdono. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un perdón disponible, porque está allí. Así fue como Dios nos ofreció el perdón a nosotros primero, fue siendo aún pecadores. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento y nos ofrece el perdón, todavía estábamos en nuestro pecado, la deuda no había sido saldada, pero Dios puede ofrecerlo porque hay un pago. Porque si el pecador se arrepiente y viene a Cristo, hay donde saldar esa deuda. Así que yo voy a ofrecer el perdón, primero porque lo he recibido, segundo porque si es cristiano ya esa deuda fue saldada, pero si no es cristiano, porque hay donde puede ser saldada. Y de hecho, como le pongo aquí, por eso perdonar es un excelente método de evangelismo para la pareja. Porque es una oportunidad para usted evangelizar a su pareja no cristiana, decirle, mira, Dios me ha perdonado a mí. Por eso yo quiero otorgarte, extenderte el mismo perdón y recordarte que en Cristo hay perdón. Que si tú vienes a Cristo, que si tú le recibes como Salvador, tú puedes ser perdonado de este y de todo tu pecado. Es un método de evangelismo si lo usamos de esa manera. Ahora, alguien todavía muy quisquilloso pregunta, pero pastor, ¿y si mi pareja nunca se convierte? Entonces ese pecado nunca será pagado. Sí será pagado. Será pagado por ellos en el infierno. En el universo de Dios, todo pecado será saldado, toda deuda será saldada. O la va a pagar Cristo en la cruz, o la va a pagar el pecador en el infierno. Lo que no me toca es a mí cobrarla. A usted no le toca cobrar las ofensas y los pecados que se cometen contra usted. Dios lo va a cobrar. O lo cobra de la cuenta que Cristo, del depósito que hizo Cristo en la cruz, si el pecador se arrepiente, o lo va a cobrar al mismo pecador en el tormento eterno. Pero a usted no le toca cobrar, a usted le toca otorgar el perdón en todos los casos. Y esto nos conduce al tercer elemento que queremos ver, y esto es muy relevante porque de los niveles del perdón. Quizá usted ha oído un mensaje sobre el perdón donde le ha dicho, bueno, es que para perdonar primero la gente tiene que arrepentirse. ¿Cuántos han oído eso? Mensajes donde le dicen eso, para perdonar primero el otro tiene que arrepentirse, y se lo enseñan en la Biblia. Pero seguramente usted ha oído mensajes también donde alguien le dice, no, usted tiene que perdonar aunque el otro no se arrepienta, y se lo enseñan en la Biblia. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Tenemos que esperar el arrepentimiento o podemos perdonar sin que el otro se arrepienta? La respuesta es sí. Sí, las dos son verdad. Porque la Biblia nos presenta 2 niveles de perdón. Y esto es importante. Aquí vamos entrando más a entender lo que es el perdón desde la perspectiva de la Biblia. Hay 2 tipos y niveles de perdón. El primer nivel es el perdón a nivel de las actitudes. Ojo con esto. Tiene muchos nombres. Usted lo va a encontrar en muchos libros de muchas maneras. Algunos le llaman perdón nivel 1. Otros le llaman perdón en el corazón, otros le llaman perdón ofrecido. ¿En qué consiste esto? Ese se ofrece libremente y no depende del arrepentimiento del otro. Es como Dios nos ofrece el perdón. Otra vez, cuando Dios te llamó al arrepentimiento y te ofreció perdonarte, ¿tú estabas arrepentido ya? No. Cuando Cristo vino a morir para saldar la deuda, ¿tú estabas arrepentido ya? No. Dios ofrece el perdón antes que el pecador se arrepienta. De hecho, eso es lo que nos da oportunidad para arrepentirnos, porque Dios lo ofrece sin que haya arrepentimiento. Lo ofrece. Por eso estoy haciendo ese énfasis. Este es el perdón ofrecido o a nivel de las actitudes. Y nosotros no lo vemos solamente en el ejemplo de Dios, sino que lo vemos en otro pasaje de la Biblia. Este perdón que no tiene que ver con el otro, que no tiene que ver con lo que el otro ha hecho ni depende del arrepentimiento del otro. Mire algunos ejemplos. Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor está ofreciendo un perdón allí. ¿Estaban arrepentidos la gente que estaba allá abajo? No, le estaban injuriando.
estaban gritándole cosas, estaban insultándole, estaban burlándose de él, y sin embargo, él está haciendo una oferta de perdón. Esa es la idea, él está recordando que hay perdón. La oferta de perdón, el perdón a nivel del corazón, no depende de que el otro se arrepienta. Mire el caso de Esteban. Mientras lo apedreaban, Esteban sigue el ejemplo del Señor. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ese es el perdón a nivel de las actitudes. Él no estaba guardando ningún tipo de animosidad, de resentimiento. Él soltó eso y le está pidiendo al Señor que los perdone. Y está implícito en este mandato. En Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. ¿Y cuál es el punto? No dice cuando estés orando, si tienes algo contra otro, párate y vea el proceso de reconciliación que dijo el pastor, y después que termine todo eso, entonces tú no. Ahí mismo orando, perdona. Ahí ten esta actitud, ten este perdón de corazón. Empieza en tu corazón a soltar esa ofensa, a perdonar en el mismo momento de la oración. O sea, esto no tiene que ver con el otro, no tiene que ver con el arrepentimiento del otro. De hecho, este perdón a nivel de las actitudes que me hace liberarme de esa ofensa es lo que me capacita para ir a hacer la confesión y para ir a hacer la confrontación como debo hacerlo. Porque mientras yo tengo el cuchillo clavado en el corazón, yo no voy a poder hacer eso. Yo tengo que primero sacarme eso con la gracia de Dios, como vamos a ver que me capacita. Liberarme a nivel del corazón, soltar esa ofensa, y entonces yo puedo ir a confrontar al otro. Ya no para sacarme el puñal, porque ya yo me lo saqué. Es por el bien del otro, para que él pueda reconocer su pecado, arrepentirse y se pueda restaurar la comunión que tenemos o que teníamos. De eso se trata esto. Pero este perdón nivel 1 no tiene que ver con el otro, es algo conmigo, delante de Dios, en mi corazón. Yo determino soltar esta ofensa y poder entonces otorgar ese perdón, ofrecer el perdón. Le pongo aquí una cita de Jairo Hanún en su libro Libertad de Perdonar. Él dice: mi labor no es esperar a que el otro esté arrepentido. Mi labor es trabajar en mi corazón, en oración y en la presencia de Dios, y por el poder del Espíritu llegar a un lugar donde de mi parte ya haya una disposición de liberar a quien me haya ofendido, de no demandar pago ni cargar de culpa, sin ira, sin malicia, sin insultos. Esta disposición de perdón del corazón es lo que nos libera de la amargura y del resentimiento, y es lo que nos permitirá mirar al otro en la cara y decirle: te perdono. Tiene que haber primero un perdón nivel 1, que no depende del otro ni de su arrepentimiento, sino que es algo que ocurre en mi corazón. Los elementos de este perdón, ¿cómo se ve en la práctica? Bueno, en Romanos 12 nos está hablando de cuál debe ser nuestra actitud a aquellos que se presentan como nuestros opositores. Y ahí está el pasaje, es una cita larga: no paguéis a nadie nada por nada, mientras dependa de vosotros estad en paz, no os venguéis, haced bien, venced con el bien el mal. Y básicamente estos son los elementos del perdón a nivel de las actitudes. Esto, de nuevo, usted lo va a hacer aunque el otro no se haya arrepentido. Aún antes de hablar con el otro, usted va a renunciar a todo acto de venganza y entregar el juicio a Dios. Usted va a renunciar a guardar rencor o a mantener la ira. Usted se compromete a buscar la paz y la reconciliación por todos los métodos bíblicos que estamos hablando. Usted ve, es después que usted está en este punto que usted dice: vamos a trabajar para lograr la reconciliación, y me comprometo a hacer todo el bien posible al ofensor. Eso quiere decir que aunque mi pareja no se haya arrepentido, yo voy a seguir siendo el esposo que Dios me llama a ser, la esposa que Dios me llama a ser, atender a mi pareja, hacer lo que tengo que hacer, amar a mi pareja. Eso es todo lo que ese texto nos dice, todas las maneras. Ahora, ese es el perdón nivel 1, nivel del corazón. Ahora, hay un perdón nivel 2, que es el perdón a nivel de las relaciones. Es el perdón que devuelve nuestra relación a lo que debe ser, que devuelve nuestra relación a lo que es la relación de pareja de verdad. Ese es el perdón nivel 2, también llamado perdón efectuado. Aquel es el perdón ofrecido, este es el perdón efectuado. El elemento de este perdón es que incluye la restauración de la relación y la reconciliación completa. Este perdón se concede sobre la base del arrepentimiento.
De nuevo, ¿por qué es que hacemos esto? Porque queremos estar seguros que la persona reconoce su pecado, está arrepentido, si no vamos a seguir en este problema. De eso se trata, ya yo lo liberé, ya por mi parte yo lo solté. Mi problema ahora es saber que mi pareja ha reconocido su falta y que no va a seguir pecando y que se ha acercado a Dios también y que ha sido reconciliado con Dios también. Eso es lo que busca este perdón. Entonces, el modelo también es Dios. Aunque Dios nos ofrece el perdón antes del arrepentimiento, está ahí la oferta, para todo el que quiera venga, hay perdón en Cristo, pero ese perdón, ¿cuándo es otorgado? Dice la Biblia, cuando el pecador se arrepiente, cuando el pecador viene a Cristo, es así como Dios otorga. Lo ofrece libremente, lo otorga cuando el pecador se arrepiente. Miren los versículos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esa es la misma base como lo hacemos nosotros. Mirad por vosotros mismos, Lucas 17, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Pero no me dijiste ahorita que yo debo perdonarlo hasta sin hablar con él, orando. Sí, perdón nivel 1, suéltalo en tu corazón, pero ahora tú tienes que ir y hablar con él para lograr este perdón relacional. Este perdón que vuelve la relación a lo que debe ser, de mi parte y de la de él también. Entonces, si se arrepiente, perdónale. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En resumen, lo que estamos diciendo es que yo voy a extender el perdón siempre, en todos los casos, libremente, independientemente de lo que haga o no haga mi pareja. Yo voy a extender la mano, buscando la reconciliación y el perdón, pero se va a otorgar cuando el otro extienda su mano y la dé también. Eso es lo que estamos hablando. Miren aquí, este cuadrito lo saqué del libro de Robert Jones, Buscando la Paz. Él lo resume, ahí está resumido. Ustedes van a tener todo esto, no se preocupe. Resumido todo lo que les dije: perdón nivel 1, actitudinal, del corazón, disposición, los pasajes, los elementos. Perdón nivel 2, otorgado, efectuado, relacional, y todos los elementos y el compromiso que hacemos. Entonces, quiero enfatizar esto: no hay perdón completo si no hay reconciliación y restauración de la relación. El efecto del perdón se supone que es que remueve la separación. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Yo no sé si usted ha oído gente, o quizá usted lo ha dicho: está bien, yo lo perdono, pero ya yo no quiero nada que ver con él. No, eso no es el perdón de la Biblia. Imagínate que Dios te diera ese perdón. ¿Tú te sentirías perdonado? Dios dice: mira, está bien, yo te perdono, pero ya yo no quiero nada que ver contigo. Vete por ahí, no quiero saber de ti. ¿Tú te sentirías perdonado? El perdón de la Biblia implica reconciliación. Hermano, el perdón de la Biblia implica reconciliación. Y si hay arrepentimiento, tiene que haber reconciliación. Si no, no hay perdón. Yo estoy hablando a parejas aquí. Parejas que a veces están en casos de divorcio. Parejas que a veces se han cometido ofensas graves como el adulterio. Pero si hay arrepentimiento de verdad y tenemos las evidencias de arrepentimiento, el perdón tiene que implicar que la relación se va a arreglar. Si yo digo yo lo perdono, como me dijo una a mí, pero yo como quiera me voy a divorciar, entonces tú no estás otorgando el perdón efectuado. El perdón efectuado implica que vamos a restaurar la relación. Porque, otra vez, ¿cómo es el modelo? ¿Cómo Dios nos perdonó? Y Dios no te dice: te perdono, pero me divorcié de ti. No. El perdón, si hay arrepentimiento, tiene que ser efectuado, que implica que la relación se restaura y se devuelve, ¿ok? Y tenemos que estar claros en eso. Claro, si no hay arrepentimiento, ya esa es otra historia. Pero si hay arrepentimiento verdadero, el perdón debe llevar a la reconciliación. Eso es lo que el Señor hace, nos acerca. La sangre de Cristo quita la pared de separación y une. Le pongo otra cita aquí de Jairo, de su libro Libertad del Perdón. El propósito del perdón no es que nos sintamos mejor con nosotros mismos, aunque eso es un resultado inminente, ni que el culpable ahora encuentre libertad, ni siquiera es aprender a ser mejores personas o mejores cristianos. El punto del perdón es la reconciliación. Para eso es el perdón, para que podamos restaurar la relación. Si no se restaura la relación, no hay perdón. Usted no ha perdonado, como dice la Biblia. Ahora, ese nivel 2 requiere el arrepentimiento, ¿ok? Espero que lo tengan claro. Termino simplemente llevándoles algunas razones para perdonar, porque yo sé que a veces es fuerte, hermano.
Bueno, yo sé que a veces se cometen ofensas tantas o tan serias que es difícil perdonar. Quiero terminar dándote algunas motivaciones. ¿Por qué necesitamos perdonar? Bueno, necesitamos perdonar para que haya reconciliación vertical con Dios. Ya lo vimos, cuando yo estoy distanciado de mi pareja, estoy distanciado de Dios. Eso es así en todos los casos. La Biblia nos enseña que nuestras relaciones horizontales afectan nuestra relación vertical con Dios, y eso es especialmente cierto en el matrimonio. Mire algunos versículos aquí. Si traes tu ofrenda al altar, deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano. La reconciliación precede la adoración, está diciendo la Biblia. No solamente eso, el Padre nuestro, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonáis sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi pareja, yo tengo que saber que yo tengo un lío con Dios. Si yo tengo un problema no resuelto con mi pareja, yo tengo un problema con Dios. Así que Dios demanda que haya ese perdón. Primero a nivel del corazón, cuando yo me acerco a Dios y Él me capacita para hacerlo, y luego ese perdón que restaura la relación cuando hay arrepentimiento. Otros versículos, esto está por todo lado. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Por qué? Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre está en los cielos perdonará. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, perdonad y seréis perdonados. Yo necesito buscar el perdón y la reconciliación con mi pareja para poder tener una correcta relación con Dios, pero también necesitamos perdonar para confirmar nuestro cristianismo. Y aquí se va poniendo más seria la cosa. La falta de perdón puede ser, y en muchos casos, la mayoría de los casos, es un indicio de que usted no es cristiano. Porque si tú eres cristiano, tú has sido capacitado, facultado por Dios para perdonar con este perdón. Si tú me dices yo no puedo perdonar, tú me estás diciendo yo no soy cristiano. Porque el perdón de Dios es un don de Dios que viene por esa nueva naturaleza que tenemos. Y mire aquí algunos versículos que nos hablan sobre eso. Mateo 18, mire cómo el Señor describe al siervo que no quiso perdonar a su consiervo. Le llama siervo malvado, le llama siervo sin misericordia. Son maneras como la Biblia se refiere a los no creyentes, y sobre todo lo condena a pagar su deuda. Ningún cristiano será condenado a pagar su deuda. Esto está implicando que no era un verdadero creyente. Si tú te niegas a perdonar a tu pareja que está arrepentida, tú puedes estar poniendo en tela de juicio tu salvación y tu cristianismo. Otros versículos que nos hablan de eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores. En la misma ADN del cristiano, de lo que somos, está el ser misericordiosos, el buscar la paz. Si no estamos dispuestos a eso, mostramos que no somos cristianos. Y aún nuestro texto que usamos al principio, que nos llama a perdonarnos unos a otros, tiene como introducción esto. Pablo está diciendo, si tú eres cristiano de verdad, es lo que dice el texto al principio. Si en verdad tú has oído a Cristo, si en verdad has sido enseñado por Él, si tú eres cristiano, eso tú debes mostrarlo de cierta manera en tu vida, y una de ellas es que perdonas. Eso es lo que le está diciendo. El que no perdona puede estar mostrando que no es cristiano, pero si esas motivaciones espirituales no son suficientes para ti, el que vas a tener una correcta relación con Dios, el que vas a garantizar, asegurar tu cristianismo, la Biblia te da otra más. Necesitamos perdonar para ser librados de la amargura. El perdón y la amargura son mutuamente excluyentes. Uno anula el otro. Donde hay amargura no hay perdón, donde hay perdón no crece la amargura. Miren este texto, Hebreos 12, que lo hemos visto. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El elemento siempre que nos capacita es la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no sigo la paz? Si yo no busco la gracia de Dios para reconciliarme con mi pareja, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si yo no perdono, lo que va a pasar en todos los casos es que yo me voy a amargar en mi corazón. Ese resentimiento se pudre en nuestro corazón y provoca una raíz de amargura que nos daña a nosotros y a todos los que nos rodean. Lo peor del mundo, una persona amargada por no haber perdonado. Miren aquí,
otro pasaje que nos habla de cómo la amargura, el mismo texto que usamos al principio, está en contraste con el perdón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Cómo hacemos eso? Antes bien, ser benigno, misericordioso y perdonándonos. ¿Cómo se quita la amargura? Con el perdón. El perdón cura la amargura. Por eso alguien ha dicho que perdonar es como liberar a un reo de la cárcel y en el proceso darte cuenta que el que estaba preso era tú también. Cuando tú perdonas, tú no solamente liberas al otro, tú liberas tu corazón. Cuando guardamos rencor, en vez de ofrecer y otorgar el perdón, terminamos atados a las faltas y heridas cometidas contra nosotros que producen raíz de amargura, que nos estorba, dice la Biblia. Déjeme darle algunas señales de amargura de corazón, porque mire, yo la veo constantemente en consejería. La gente llega y tú le ves cómo la amargura brota. Y ellos no se dan cuenta que están amargados porque no han perdonado, porque siguen atando, amarrados a ofensas que le hicieron. Miren algunos elementos aquí. Repasamos con frecuencia el incidente en nuestra mente. La persona amargada nada más vive pensando en lo que le hicieron, en lo que le hicieron, en lo que le hicieron, en lo que le hicieron. Nos enojamos aun cuando escuchamos el nombre de la persona o pensamos en la persona que nos hizo lo que nos hizo. Evitamos pensar, por tanto, y relacionarnos con esa persona. Le hacemos el hielo, una pared, nos escondemos. Alimentamos un secreto deseo, un sutil deseo para que esa persona pague, para que sufra por lo que me hizo. Las conversaciones giran comúnmente en torno a la ofensa. La persona amargada, tú puedes hablar de lo que sea y siempre va a terminar en lo que fulano me hizo, en lo que fulana me hizo. Todos los caminos conducen ahí, a la situación que le hicieron en el pasado. Eso es clásico de una persona amargada. Mantenemos una actitud crítica y negativa. ¿Te has visto ese matrimonio donde todo es malo? Todo se critica, todo está mal. Eso es lo que está mostrando un corazón amargado. Un corazón que tiene resentimiento y no ve nada bien. Todo se ve mal, todo está mal. Todo lo que la pareja hace es un problema. Incluso frecuentemente hablamos con palabras hirientes e airadas. No podemos hablar bien y sospechamos de todo. Todo lo que la pareja suspira. Ya estás tú con tu cosa porque... Pero tú no sabes por qué que estás suspirando. Yo lo he visto textualmente. Textualmente, así con la gente aquí parada. Yo estoy hablando de algo y el esposo hace así. Ay, ya viene ella. Pero ya está tú otra vez. ¿Tú ves por qué que tú? Pero muchacha, ¿y qué fue? Pero usted no lo está viendo, la actitud que tiene. Y él dice, pero yo no estoy haciendo nada. Yo simplemente suspiré porque dije, oye, es verdad lo que el pastor está diciendo. Pero ya lo estaba viendo como que era que él se estaba oponiendo. Eso es clásico de un corazón amargado. El corazón amargado lo daña a usted y daña a todo el mundo. Señores, me van a excusar la analogía, pero la amargura de corazón es como el mal aliento. Eso le molesta a todo el que... La gente termina alejándose de ti porque es que irradia la amargura. Y penosamente yo veo eso constantemente. En matrimonio con ofensa de años guardada ya tienen esa amargura que no solamente afecta la relación de ellos, no hay manera de que se puedan hablar bien o se puedan relacionar bien, de que no se tomen todo como una ofensa grave, sino que ya nadie puede hablar con ellos. La relación con los hijos se vuelve un lío, la relación con todo el mundo. ¿Por qué? Porque la amargura mata. La buena noticia, mis hermanos, es que en Jesucristo hay gracia y poder para nosotros perdonar y sanar de la amargura. Fíjese que el texto dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En Jesucristo, el mismo autor a los Hebreos nos dice, ¿dónde está esa gracia? Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, tú puedes ir a Cristo porque no importa la ofensa que te hayan hecho, Jesucristo te entiende. Porque Él fue ofendido de todas las maneras que podía ser ofendido un ser humano. Él te entiende. Él fue traicionado, sobre Él se mintió, se blasfemó, le pusieron trampas, le hicieron de todo. Él te entiende, pero más que entenderte, Él te promete ayudarte a perdonar. Él te da la gracia, dice ahí. Está disponible, por eso me encanta como dice el autor aquí, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé dónde está tu matrimonio ahora, hermano, amigo, no sé dónde está. Pero yo te puedo decir, si está en un mal lugar, en Jesucristo hay gracia. En Jesucristo hay poder. Si tú te acercas al trono de gracia, Él te da la gracia para tú sanar, para tú poder perdonar y ser perdonado. En Jesucristo está todo disponible. La solución definitiva entonces está en la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo para nosotros reconocer
nuestro propio pecado delante de Dios y nuestros ídolos, la gracia de Dios en Cristo para poder confesar nuestra falta a nuestra pareja, la gracia de Dios disponible en Cristo para confrontar en amor y mansedumbre, y la gracia de Dios disponible en Cristo para perdonarnos. Todo está disponible en Jesucristo. Por eso, vuelvo, como te dije ayer, así termino hoy. Si tú no tienes una relación con Cristo, ahí es donde comienza todo. Ven a Cristo Jesús, que en Él hallarás perdón de tus pecados delante de Dios, reconciliación con Dios y gracia para poder reconciliarte con tu pareja. Y si necesitas ayuda, no dejes de buscarla. Hermano, amigo, no dejes de buscarla. Eso es una de las cosas más importantes que quiero que se lleven de aquí. Si no pueden lidiar con su problema solo, busquen ayuda. Para eso están los medios de pacificación asistida. Les voy a recomendar, como siempre, una serie de libros. Mucho del material que tenemos aquí está basado en estos libros. El libro de Ken Sande, Pacificadores. Paz en la familia, también de Ken Sande, es el mismo Pacificadores, pero aplicado a las relaciones familiares. Eso va a estar en el PDF, que va a estar subido, no se preocupe. El poder del perdón, del pastor John MacArthur. En busca de la paz, de Robert Jones. Y la libertad de perdonar, de Jairo Nanún. Todos son libros sin desperdicio, excelentes sobre estos temas que hemos hablado. De hecho, básicamente, por eso que han sido tan largas, toda nuestra conferencia es un resumen de esos 5 libros que yo les he dado, condensado aquí. Todo ese material de 5 libros en estas 3 conferencias. Pero no quiero terminar sin que hagamos un compromiso, así sea algo simbólico ahora. Ustedes le entregaron a todo un certificadito, un papelito, eso es para que usted lo lea después. Ahí está un resumen de todo lo que vimos, pero más importante, eso es un pacto, ese mismo que tienen ahí, hay alguien que lo levante para que lo vean. Un pacto que ustedes van a hacer de que van a resolver su problema bíblicamente. Ahí le da un resumen de lo que fueron las conferencias, pero ya le dije, usted va a tener esto disponible en nuestra página y puede buscarlo y estudiarlo juntos. Pero yo quiero que antes de irnos hoy, nosotros hagamos, eso lo van a hacer ustedes después, lo van a leer juntos, lo van a hablar. Y yo quiero que hagan un pacto formal, que lo firmen como un documento, que nos estamos comprometiendo a resolver bíblicamente nuestro conflicto, a perdonarnos. Sí, vamos a hacer la pregunta y luego tenemos la foto de grupo, así que no se vayan. Levantando la mano, solamente van a levantar la mano los que quieren hacer preguntas. Sí, no comentario, pregunta. Ajá. En el caso de que no se la conseguir, es interesante lo que usted dice del perdón, y lógicamente como cristianos debemos perdonar. ¿Qué pasa con el caso de, pongamos, una pareja, son cristianos, el esposo le engañó 2 veces, no una, ahí contándola como los 2 veces. Ajá. Ella lo perdonó la primera, ella lo perdonó la segunda. Sabemos que, a menos que ella ganase la vida, el único contexto bíblico en el que el divorcio está permitido es el contexto de la infidelidad. Siento que él está cumpliendo su rol y siento que no va a ser capaz de cumplirlo aunque él lo prometa. Ya me falló 2 veces en algo grave. Entonces Sí. ella dice, yo me quiero divorciar. Sí. Que yo, como en caso de intentar una consejería, Claro. ¿qué usted le aconsejaría? Sí, mira, como bien tú dices, el elemento clave aquí, y como dijimos, para la reconciliación, para ese perdón nivel 2, que incluiría en ese caso que no haya un divorcio, es el arrepentimiento. La idea es, tendríamos que ver si genuinamente ha habido un arrepentimiento. Obviamente el hecho de que él ha repetido el pecado puede ser un indicio de que no haya arrepentimiento. O sea que los casos hay que manejarlos cada uno de manera separada, individual. En la mayoría de los casos, lo que más glorifica a Dios siempre es que haya perdón y reconciliación. Pero cuando hay infidelidad repetida, tenemos que considerar también el elemento de el riesgo al que se está poniendo la familia y la misma esposa, porque un esposo que está en la calle puede coger una enfermedad y pegársela, ¿ok? Entonces ahí hay un elemento adicional, o sea que ahí sí obviamente se puede considerar el divorcio, la separación, porque él está mostrando que no ha habido un arrepentimiento, porque él dice que se arrepintió pero volvió a la misma cosa, ¿ok? Entonces ahí sí se pudiera considerar. De todas maneras, los casos hay que tratarlos de manera individual, porque yo traté un caso donde él le fue infiel a su mujer, no solamente le fue infiel, le pegó a un muchacho en la calle, ella lo perdonó y él en agradecimiento le fue infiel con 18 mujeres después de eso. Literal, él tenía
porque era tan animal que él guardaba fotos de las mujeres en su computadora desnuda, y ella le encontró el folder con las 18 trofeos que él tenía de mujeres que él había estado. ¿Qué usted cree que yo le dije cuando ella me dijo, yo me voy a divorciar? ¿Usted cree que yo tuve problema con decirle, hermana, dale para adelante? Obviamente él no está arrepentido, ¿verdad que no? Entonces, lo que le va a pegar algo a ella, cada caso debe evaluarse, pero sí, ese es uno de los casos donde se puede considerar ese pecado reincidente, sobre todo en este contexto, porque no es lo mismo con otra cosa, pero en ese, que es la cláusula de excepción de la Biblia para el divorcio, ahí se puede considerar el divorcio. Bien. Bien, vamos a darle un aplauso. A Dios toda la gloria. Sabemos que